¿Cómo les va a todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Seguimos con nuestro contenido de curso. Vamos a seguir trabajando con aplicaciones de nuestro vector gradiente. En nuestra clase pasada aprendimos que el vector gradiente tenía una característica peculiar. Apuntaba en la dirección de máxima razón de cambio en una superficie. Y esa máxima razón de cambio era pues precisamente la magnitud del vector unitario, del vector, gradiente. Trabajaremos ahora entonces con más problemas del vector gradiente. Pero presentaré ahora un elemento nuevo que tiene el vector gradiente. Entonces, otras aplicaciones del vector gradiente. Supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí una superficie de una función de dos variables. Por ejemplo, la clásica que hemos estado haciendo. Esta de aquí. Y supónganse que yo quiero calcular la derivada direccional en algún punto específico. Entonces intentemos visualizar acá un punto sobre la superficie. Como antes, supónganse que me he movido cierta distancia en X, cierta distancia en Y. No sé qué pasó, no dibujé eso. Cierta distancia en Y. Y me muevo cierta distancia en Z. De tal manera que ubicamos un punto sobre la superficie. En el punto X, Y, Z. Supónganse que también, además de esto, yo tengo una curva de nivel. Recuérdense que una curva de nivel es aquella curva en la que Z permanece relativamente constante. Ahora sabemos que el vector gradiente apunta en la dirección del máximo crecimiento de la superficie exactamente en ese punto. Esto sería el vector gradiente de nuestra función en el punto X, Y, Z. Entonces, en el punto X, Y, Z. Bueno, entonces hagamos algo. Vamos a recordar algunos elementos que ya trabajamos. Hemos aprendido... se me olvida. Esta curva de nivel queda definida para cuando Z es un valor constante. Z es igual a una constante, es decir, yo tengo la función o la ecuación ahora Z es igual a f de X, Y. Es una curva en el espacio en la que Z permanece relativamente constante. Esa curva de nivel, que la podemos dibujar sobre nuestro plano XY, si dibujo solamente el plano X de aquí, podría dibujar esa curva de nivel aquí. Esa curva es C igual a f de X, Y. ¿Por qué C igual a f de X, Y? Porque dije que Z tiene un valor constante, entonces me queda la ecuación Z es igual a f de X, Y. Esta ecuación la podemos parametrizar y encontrar una curva vectorial para esta ecuación. Es decir, yo puedo escribir que R de t es igual a la curva X de t, Y de t. ¿Así? Utilicemos un elemento teórico que ya aprendimos, la derivada o el diferencial. Si yo tengo el diferencial de z, es decir, quiero averiguar cómo cambia z cuando estamos sobre la curva t respecto a t, esto sería, según la regla de la cadena, la derivada de la función con respecto a x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de la función f con respecto a y por la derivada de y respecto de t. Pero ahora recordemos algo, aquí estoy derivando z respecto de t, pero como z es una constante, independientemente del valor que sea, es una constante, y la derivada de una constante, independientemente de la variable en la que está derivando, siempre es 0. Por lo tanto, concluimos que 0 es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de la función con respecto a y por la derivada de y respecto de t. Quiero que sigamos observando esto de aquí. Esto de aquí tiene una característica peculiar. Esto de aquí lo podemos visualizar como que fuera el producto punto entre dos vectores. ¿Qué vectores? Observen esto. Si yo pongo aquí 0 es igual a un vector que podría tener la derivada de la función respecto de x y la derivada de la función con respecto de y como componentes. Y otro vector que sería la derivada de x respecto a t y la derivada de y respecto a t. Y vamos a recordar algunos elementos que ya trabajamos. Esto de aquí
Pues es el vector gradiente de la función. Eso significa que yo podría escribirlo como el vector gradiente de la función. A su vez, este elemento de aquí, este de acá, es de x sobre dt y de y sobre dt. ¿A qué nos suena eso? Pues eso nos suena a la derivada de una función vectorial. Y en este caso, pues la derivada de una función vectorial que define una curva específica, r de t. Eso significa que yo podría poner aquí r' de t. Estoy mezclando ahora dos teorías que ya hemos trabajado, la derivada de una función vectorial y el vector gradiente de una función de dos variables. ¿Qué dijimos que representaba la derivada de una función vectorial? Pues la derivada de una función vectorial representa un vector tangente. En este caso, entonces yo podría dibujar aquí un vector tangente a la superficie. Ese sería r', perdón, a la curva. Que la curva que está sobre la superficie, r' de t, que a su vez lo podría visualizar en este punto. Imaginemos que esta sea, entonces r' de t sería el vector tangente, pensemos que es este, r' de t. Bueno, ¿y por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que observen esta parte importante. Resulta que la derivada de una función vectorial, que es el vector tangente a una curva en algún punto dado, y el vector gradiente en producto punto dan 0. ¿Qué características tenía el producto punto? El producto punto es 0 si dos vectores son perpendiculares. En consecuencia de esto, estoy afirmando que el vector gradiente y el vector tangente r' de t son perpendiculares. Pero como r' es tangente a la curva de nivel, estoy afirmando que el vector gradiente resulta ser un vector que es perpendicular a una curva de nivel. Siempre será perpendicular a la curva de nivel. Entonces concluimos que el vector gradiente es un vector que apunta, no, es un vector, no que apunta, un vector perpendicular a una curva de nivel. Siempre es perpendicular a la curva de nivel, independientemente de la función que sea. Y esto extiende un poquito más la idea, porque ¿qué pasaría si en lugar de tener una curva c es igual a f de x, y, en la que aquí tenemos una curva de nivel en dos dimensiones, voy a poner aquí curva de nivel en dos dimensiones, ¿qué pasaría si en vez de eso tenemos una expresión dada por c igual a f de x, y, z? Pues la idea se extendería. Esto no es una curva de nivel, sino es una superficie de nivel en tres dimensiones. Una superficie en tres dimensiones. O lo que llamamos una función de dos variables implícita. Una función implícita de dos variables. Entonces, el vector gradiente de la función f de x, y, z ya no va a ser perpendicular a la curva de nivel, sino será perpendicular a la superficie de nivel. Perpendicular a la superficie. Implica entonces que independientemente de la superficie que nosotros tengamos para una función z es igual a f de x, y, si yo logro ponerla como una constante igual a f de x, y, z, entonces puedo encontrar un vector que resulta ser perpendicular a esa superficie en cualquier punto x, y, z. Y eso es muy útil para algunas aplicaciones que vamos a ver más adelante y unas aplicaciones que voy a resolver en este momento. Entonces, utilicemos esta teoría que acabamos de ver para algunas aplicaciones. Y unas aplicaciones son los planos tangentes y las rectas normales.
Ya vimos planos tangentes, pero los aprendimos con otra teoría, aplicando los diferenciales. Pero ¿qué pasa ahora? Pues veamos aquí nuestro primer ejemplo. Obtenga una ecuación del plano tangente a la gráfica de la ecuación xy más yz más xz igual a 7 en el punto 1, menos 3, menos 5. Podemos utilizar la teoría que vimos anteriormente. Utilizar la teoría de la linealización. Podemos aplicarla y el resultado será exactamente igual. Pero apliquemos ahora otra idea. Según lo que nosotros aprendimos ahorita, si nosotros tenemos algo que sea 0, o una constante, mejor dicho, una constante c, igual a f de x, y, z, ¿qué significa esta expresión? Significa que tenemos una constante cualquiera igualada a una operación algebraica que tiene tres variables, x, y y z. Y no necesariamente algebraica, trigonométrica, es decir, cualquier expresión que cuente con las variables x, y y z. Entonces, el vector gradiente de f será perpendicular a la función f en el punto x, y, z. ¿Y para qué me sirve esto? Porque recuérdense que un plano tangente o un plano en general necesita de un vector perpendicular para poder hallar su ecuación. En este caso, yo tengo una ecuación aquí dada por xy más yz más xz igual a 7, que cumple con esta expresión. Una constante igualado a una operación algebraica o de cualquier... No quiero involucrar la palabra algebraica porque podemos pensar que es simplemente un polinomio. Una expresión que contiene tres variables. En este caso, xy, yz y xz efectivamente. Entonces calculemos el vector gradiente de esta expresión. El vector gradiente de esta función, por así decirlo, de tres variables x, y, z, sería la derivada de la expresión de aquí respecto de x. Y la derivada de esa expresión respecto de x, la derivada de xy, es y, la derivada de yz es 0 y la derivada de xz es z. Más la derivada de esa expresión respecto de y, que sería la derivada de xy es x, la derivada de yz es z. Y aquí puse más y aquí es coma. Ahora la derivada con respecto a z. La derivada de esto es 0, la derivada de esto es y y la derivada de esto es x. Entonces aquí obtenemos y más x. Ahora evaluemos el vector gradiente en el punto 1, menos 3, menos 5. 1, menos 3, menos 5. Esto me daría el vector, vean, menos 3, menos 5, me da menos 8, x más z, 1 menos 5 me da menos 4, y y más x, menos 3 más 1, menos 2, menos 2. Ahí tengo entonces el vector. ¿Qué características tiene este vector? Este vector es perpendicular a la superficie de la cual obtuvimos el vector gradiente. Es decir, este vector es perpendicular a esta superficie en este punto. Y si tenemos un punto y tenemos un vector que es perpendicular al plano que quiero hallar, entonces puedo hallar un plano tangente. ¿Por qué? Recordemos que la ecuación de un plano es aquella ecuación que tiene la forma a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0 igual a 0. En este caso, pues hallemos la ecuación. A, B y C son las componentes del vector que es perpendicular al plano que quiero hallar. Y como el plano que quiero hallar tiene que ser tangente a la superficie, entonces también tiene que ser perpendicular al vector gradiente. En este caso, entonces me quedaría menos 8 por x menos 1 menos 4 por y menos 3 más menos 2 por z menos 5. ¿De dónde saqué 1, menos 3 y menos 5? Pues son el punto en el que quiero hallar el plano tangente. Y menos 8, menos 4 y menos 2 son las componentes del vector. Operemos esto y a ver cuánto nos queda. Me quedaría entonces menos 8x más 8 menos 4y. Menos por menos es más, por menos es menos. 4 por 3 es 12. Menos 2z. Menos por menos es más, por menos es menos. 2 por 5 es 10, si no me he equivocado. De todas maneras, vamos a verificarlo ahorita. Entonces me queda menos 8x menos 4y menos 2z. Y aquí me quedaría más 8 menos 12 menos 4 menos 10 menos 14. Menos 14 igual a 0.
Ahí tenemos entonces la ecuación del plano, en teoría, tangente a la superficie xy más yz más xz igual a 7. Pero para verificar que estamos bien, pues vamos a GeoGebra y tracemos las dos superficies para verificar que efectivamente sí es así, que efectivamente el plano es tangente a la superficie en el punto A. Muy bien, ya estoy aquí en GeoGebra. Voy a probar si puedo graficar la función. Entonces me quedaría xy más yz más xz igual a 7. Sí, por fortuna sí la pude graficar. Vean entonces que la superficie son como dos... es como un paraboloide de dos hojas, ¿no? Pero rotado. Bien peculiar. Una superficie bien peculiar. Ahora dibujemos la ecuación del plano que obtuvimos. No, mejor dibujemos primero el punto. El punto es el punto 1, menos 3, menos 5. Ahí está. Y el punto está ahí, ¿ven? Está sobre el paraboloide. Pueden observarlo allí. Se supone que ahí tiene que estar el plano tangente. Entonces, verifiquemos si efectivamente es tangente. Yo espero que sí. Menos 8x, menos 4y, menos 2z, menos 14, igual a 0. Y ahí tenemos, vean, que el plano es efectivamente tangente a la superficie en el punto que habíamos calculado. Vean, es tangente. Así hemos obtenido entonces una ecuación del plano tangente a una superficie, una nueva forma de poder calcular un plano tangente a una superficie en un punto específico, utilizando ahora el vector gradiente. Muy bien, como observaron, ya verificamos que efectivamente el plano tangente es tangente a la superficie en el punto A. Vamos con otro elemento que ahora es las ecuaciones. El problema en el ejemplo número 2 me dice: encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta normal en el punto indicado. Recuérdense que para poder hallar la ecuación paramétrica de una recta o la ecuación general de una recta en el espacio, yo necesito dos elementos: un punto por donde pase la recta, en este caso el punto que el problema me proporciona, y un vector que sea paralelo a esa recta. Pero como en este caso yo quiero que la recta sea perpendicular a la superficie, entonces necesito un vector que sea perpendicular a la superficie. Y un vector que es perpendicular a la superficie es el vector gradiente. Entonces hallemos aquí el vector gradiente. Nuestro vector gradiente de nuestra función, para eso dijimos que necesito una función f de x, y, z igual a 0. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí 2x cuadrado menos 4y cuadrado menos z igual a 0. Al igualar a 0 esta expresión, yo ya tengo entonces aquí un vector, una función de tres variables igualada a una constante, en este caso igual a 0. Entonces el vector gradiente de nuestra función, en este caso x, y, z, que me genera un vector perpendicular a la superficie, sería el vector gradiente, que en este caso es la derivada de 2x cuadrado, me queda 4x, la derivada de menos 4y cuadrado me queda menos 8y, y la derivada de menos z me da menos 1. Ahí tenemos entonces un vector que va a ser perpendicular a la superficie en cualquier coordenada. En este caso en la coordenada 3, menos 2, 2. Entonces el vector gradiente evaluado en el punto 3, menos 2, 2, menos 2, 2, sería el vector 4 por 3, 12, menos 8 por menos 2, 16, y menos 1, porque no tiene la variable z, entonces no va a variar. Ahí tengo un vector que es perpendicular. Entonces, como es perpendicular a la superficie, es paralelo a la recta normal, que la recta normal es aquella que es perpendicular a la superficie. ¿Cómo encontramos la ecuación de una línea? Pues recuérdense que la ecuación de una línea en el espacio tiene la ecuación x es igual a x sub 0 más a multiplicado por t, y es igual a y sub 0 más b multiplicado por t, y z es igual a z sub 0 más c multiplicado por t. En este caso, x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son las coordenadas del punto por donde la recta va a pasar. Y a, b y c son las componentes del vector que es paralelo a la recta. En este caso, el vector gradiente. Finalmente, entonces, nuestra ecuación sería x es igual a la coordenada en x del punto, que es 3, más a, que es 12, multiplicado por t. Y sería la componente en y del punto, la coordenada en y del punto, que es menos 2,
más la componente en y del vector, que es 16 por t. Y z, que sería igual a la componente, a la coordenada en z, que era 2, más la componente en z del vector, que es menos 1, entonces aquí voy a poner menos 1 multiplicado por t. Y aquí tendríamos entonces las ecuaciones paramétricas de una recta normal a la superficie. Y como antes, pues vamos a GeoGebra y verifiquemos que efectivamente es una recta perpendicular a la superficie que el problema nos está proporcionando en el punto indicado. Muy bien, una vez más estoy aquí en GeoGebra y vamos a proceder primero dibujando la superficie que el problema me proporciona. Z igual a 2x al cuadrado menos 4y cuadrado. Sí, y ahí tenemos entonces nuestro paraboloide hiperbólico, una silla de montar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está, ¿verdad? Nuestro paraboloide hiperbólico, una silla de montar. Ahora dibujemos el punto en donde se supone que tenemos que encontrar la recta perpendicular o la recta normal. 3, menos 2, ay no, pero escribí mal. 3, menos 2, menos 2, 2. Ahora sí. Ahí está. El punto está ahí sobre la superficie. Vean esa esferita de color azul que quedó ahí exactamente en la superficie. Entonces, se supone que la recta normal tiene que ser perpendicular. Entonces, para esto, se recuerdan que como es una ecuación paramétrica, escribimos aquí curva y elegimos la segunda opción porque es tridimensional. La primera expresión es 3 más 12 multiplicado por t, la segunda expresión, que es menos 2 más 16t, menos 2 más 16 por t, y la tercera expresión, que simplemente es 2 menos t, el parámetro, que en nuestro caso es t, me dice un valor inicial, pues pensemos que voy a evaluarla desde menos 5 hasta 5. Esto es opcional, ¿verdad? Ustedes pueden elegir cuál es el intervalo. Y vean que efectivamente la recta atraviesa de manera perpendicular a la superficie. Vean, ahí podemos alejarla un poquito más. Ahí está la recta atravesando de manera perpendicular a la superficie. Gracias al vector gradiente, que siempre me genera un vector que es perpendicular a una superficie. Ahí estamos. Como verificaron, como pudieron observar, efectivamente las ecuaciones paramétricas de la recta efectivamente son perpendiculares a la superficie dada en el punto especificado. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Nuestro ejemplo número 3 me dice: determine los puntos en los que la superficie, y me dan una superficie x cuadrado más 4x más y cuadrado más z cuadrado menos 2z igual a 11. El plano tangente es horizontal. Es un poquito más complejo. Bueno, pero no imposible. Queremos que el plano tangente sea horizontal. Entonces, ¿qué característica tiene un plano horizontal? Hablemos ahorita de un plano horizontal. Un plano horizontal ¿qué características tiene un plano horizontal? Pues un plano horizontal es como el plano XY, que tiene vector perpendicular, el plano XY, es decir, los ejes X y Y forman un plano, y tienen el eje Z que es perpendicular a ellos. Es decir, un plano horizontal siempre tendrá un vector de la forma, un vector perpendicular, que tendrá la forma 0, 0, más menos a, donde a es cualquier valor real. Es decir, el vector normal podría ser el vector más menos k, o sea, más menos el vector 0, 0, 1, porque el plano XY siempre será perpendicular a ese vector 0, 0, 1. Por lo tanto, cualquier plano que sea horizontal va a tener como vector perpendicular al vector 0, 0, 1 más menos. Pero entonces yo ya sé que el vector que debo encontrar tiene que ser perpendicular o tiene que ser igual al vector 0, 0, 1.
Entonces, determinemos en qué puntos sobre la superficie en qué puntos sobre la superficie esta de aquí, el plano es horizontal. Es decir, tiene como vector normal al vector 0,0,1. O en general 0,0 cualquiera. Pero 0,0,1 es un vector que cumple con esa condición. En este caso, entonces, encontremos el vector gradiente. El vector gradiente de nuestra superficie, f, de x, y, z, porque es tridimensional, encontrémoslo aquí. La derivada de esta expresión respecto de x sería 2x más 4. Bueno, entonces aquí sería 2x más 4, la derivada de esta expresión respecto de y solamente es 2y. Entonces me queda 2y. Y la siguiente, la derivada de esta expresión respecto de z sería 2z menos 2. 2z menos 2. Ahí tenemos entonces nuestro vector. Pero se supone que este vector tiene que ser un vector que sea perpendicular a nuestro eje z. Es decir, obligatoriamente la componente en x y la componente en y tienen que ser 0. Por lo tanto, 2x más 4 tiene que ser 0 y 2y tiene que ser 0. Entonces aquí me quedaría 2x más 4. 2x es igual a menos 4. No voy a volver a escribir. A menos 4. Y finalmente entonces x es igual a menos 2. Y de esta pues obtengo que y es igual a 0. Por lo tanto, los valores de x y y en los que la superficie tiene planos tangentes que sean horizontales son para cuando x es igual a menos 2 y y es igual a 0. Entonces sustituyamos estos valores en nuestra ecuación. Nuestra ecuación es esta. Si x es menos 2, aquí me va a quedar 4. Más 4 por menos 2 es menos 8, entonces escribí de una vez menos 8. Más y cuadrado, que es 0, más z cuadrado menos 2z igual a 11. 4 menos 8 es menos 4. Más z al cuadrado menos 2z igual a 11. Y este 11 lo puedo mandar al otro lado, a restar. Y me quedaría la ecuación z al cuadrado menos 2z menos 15 igual a 0. Entonces intentemos factorizar esta ecuación si es posible. Z menos por menos me da más. Buscaría dos números que multiplicados me den 15 y restados me den 2. Pues son 5 y 3. Por lo tanto, z es igual a 5 y z es igual a menos 3. Vean que no puedo igualar este 2z de una vez igual a 1, porque 1 es un vector, ¿verdad? Pero puede ser el vector 0,0,2, puede ser el vector 0,0,3, infinidad de vectores. Por eso es que no lo puedo igualar directamente a 1, sino estoy obligando a que el vector sea exactamente igual a 0,0,1. En este caso, pues tenemos aquí dos posibilidades para los valores de z. Eso significa que tengo yo dos puntos posibles. El punto en x, que era menos 2, 0,5, o menos 2,0, menos 3. Y ahí tenemos entonces los puntos en los que la superficie tendría planos tangentes que sean horizontales. Como antes, pues pueden hacerlo ustedes en GeoGebra. Esto es para que no lo haga yo todo. Pueden ustedes ir a GeoGebra, dibujen la superficie que les estoy proporcionando y encuentren ustedes los planos tangentes a esa superficie en este punto, en esos puntos dados. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Pues como ya sabemos que lo único que tenemos que hacer es evaluar el vector gradiente en cada uno de estos puntos y encontrar la ecuación. Y verifiquen que efectivamente los vectores, los planos tangentes son horizontales a esta superficie en este par de puntos. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 3. Vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy, que es un ejemplo bastante complejo, pero son problemas que suelen colocar en exámenes en ingeniería. Entonces, por eso es que quiero resolverlo acá. Nuestro ejemplo número 4 dice: muestre que la suma de las intersecciones con los ejes coordenados de todo plano tangente a la gráfica de raíz de x más raíz de y más raíz de z igual a raíz de a siempre es a. Me habla del plano tangente, entonces pues empecemos por ahí.
Si me habla del plano tangente, pues encontremos el plano tangente de la expresión. ¿Cómo se calcula un plano tangente a una superficie? Pues con la ayuda del vector gradiente. Calculemos entonces el vector gradiente de nuestra superficie en el punto x, y, z. En este caso es una ecuación pues un tanto compleja. Raíz de x más raíz de y más raíz de z igual a raíz de. Entonces derivamos esta expresión respecto de x y está sencillo, porque la derivada de raíz de x respecto de x es solamente 1 dividido 2 veces la raíz de x. Entonces 1 dividido 2 raíz de x. La derivada de y, 1, 2 raíz de y. Y la derivada respecto a z, 1 dividido 2 raíz de z. Ahí tenemos entonces nuestro vector gradiente. El problema no me da un punto, me dice que muestre que la intersección con los ejes coordenados de todo plano tangente, o sea, cualquier plano tangente a esa curva. Entonces, nosotros determinemos un plano tangente en un punto específico. Voy a determinar el vector gradiente entonces en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Por lo tanto, el vector gradiente, que sería a su vez el vector normal del plano, sería 1 dividido 2 raíz de x sub 0, 1 sobre 2 raíz de y sub 0, 1 sobre 2 raíz de z sub 0. Ahí tenemos entonces nuestro vector normal. Ahora encontremos la ecuación del plano en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y según lo que les estaba mencionando hace un ratito, la ecuación de un plano siempre tiene la forma a por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c multiplicado por z menos z sub 0, donde z sub 0, y sub 0 y x sub 0 son las coordenadas z, y x respectivamente del punto en el que quiero encontrar el plano tangente. En este caso, pues efectivamente son x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Y los valores de a, b y c respectivamente son 1 sobre raíz de x sub 0, 1 sobre 2 raíz de y sub 0 y 1 sobre 2 raíz de z sub 0. Por lo tanto, la ecuación me quedaría 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0, más 1 dividido 2 veces la raíz de y sub 0 multiplicado por y menos y sub 0, más 1 dividido 2 veces la raíz de z sub 0 multiplicado por z menos z sub 0. Y esto igual a 0. Ahí tenemos entonces la ecuación de nuestro plano. Esta es la ecuación de cualquier plano tangente en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 sobre esta superficie. Es decir, yo solamente ingreso las coordenadas de un punto específico que estén sobre esta superficie y ya tengo el plano tangente. Pero el problema me dice que demuestre, o prácticamente demuestre, que la suma de los interceptos de este plano con los ejes coordenados siempre es a. Entonces encontremos ahora los interceptos. Entonces, para encontrar el intercepto en x, hacemos que y sea 0 y que z sea 0. Entonces verifiquemos cuánto es el intercepto en x. Como y y z, no y sub 0 y z sub 0, y y z son 0, entonces me va a quedar la ecuación 1 dividido 2 raíz de x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0. Más como y es 0, entonces este desaparece, menos por más me da menos, entonces aquí me queda menos y es sub 0 dividido 2 raíz de y sub 0. Como z es 0, menos por más me queda menos, z sub 0 dividido 2 raíz de z sub 0 igual a 0. Ahora verifiquen que esta simplificación, y sub 0 dividido raíz de y sub 0, se puede escribir de otra manera. Yo podría ver que aquí también voy a multiplicar ahora estas expresiones antes, y me quedaría 1 sobre 2 raíz de x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 dividido 2 raíz de x sub 0 menos y sub 0 dividido 2 raíz de y sub 0 menos z sub 0 dividido 2 raíz de z sub 0, todo esto igualado a 0. Ahora, les decía, esta simplificación es la misma para las tres expresiones, solamente que cada una con la variable que le corresponde. Yo puedo simplificar estas expresiones y como todo está igualado a 0, puedo eliminar el 2. Entonces la primera expresión solamente me va a quedar x dividido raíz de x sub 0 menos raíz de x sub 0 menos raíz de y sub 0 menos raíz de z sub 0 igual a 0.
Y por lo tanto, si despejo x, x me quedaría la raíz de x sub 0 multiplicado por la raíz de x sub 0 más la raíz de y sub 0 más la raíz de z sub 0. Todo esto igualado a 0. Aquí entonces encontré el intercepto del plano tangente con el eje x. ¿Y qué debo hacer ahora? Pues repetir el procedimiento, encontrar el intercepto en y, haciendo que x sea 0 y que z sea 0. Y por último, encontrar el intercepto con el eje z, haciendo que x sea 0 y que y sea 0. Si aceleramos un poquito este procedimiento, pues nos quedaría lo siguiente. Muy bien, antes de seguir quiero marcar un error que había puesto, no sé por qué. Dije esto igualado a 0, ¿no? Pero no es cierto, no está igualado a 0, porque lo que hice fue pasar esas expresiones al otro lado, positivas, y raíz de x a multiplicar, entonces ya no está igualada a 0. Vean entonces que si ahora replico este procedimiento, pero ahora para encontrar el intercepto en y, entonces x es 0 y z es igual a 0. Por lo tanto, x desaparece y z desaparece y me quedan estas expresiones. Replico el procedimiento anterior y llego a que el intercepto en y entonces está dado por raíz de y sub 0 multiplicado por la raíz de x sub 0 más raíz de y sub 0 más raíz de z sub 0. Y prácticamente es la misma expresión con un pequeño cambio, que aquí teníamos raíz de x sub 0 y raíz de y sub 0. En consecuencia, pues el intercepto en z, si volvemos a hacer lo mismo, es raíz de z sub 0 multiplicado por todo esto. Pero algo que no coloqué antes es que, recuérdense que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 están en la superficie. Eso significa que si yo reemplazo aquí x sub 0, y sub 0 y z sub 0, el resultado tiene que ser raíz de a. Implica entonces que este resultado es lo mismo a escribir raíz de x sub 0 multiplicado por la raíz de a. Aquí, raíz de a. ¿Por qué raíz de a? Porque dijimos que x sub 0 y sub 0 está sobre la superficie, es decir, esto de aquí tiene que dar como resultado también raíz de a. Y a su vez, el intercepto en y también tiene que ser lo mismo, es decir, aquí me tiene que dar raíz de y sub 0 por raíz de a. Y a su vez, este me tendría que dar entonces raíz de z sub 0 por raíz de a. Entonces ahí tengo ya los interceptos del plano tangente en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0 en los ejes coordenados. Entonces encontremos ahora lo que el problema dice, que demuestre que la suma de los interceptos efectivamente solamente es a. Entonces si sumo los interceptos me quedaría raíz de x sub 0 por raíz de a más raíz de y sub 0 por raíz de a más raíz de z sub 0 por raíz de a. ¿Y esto cuánto es? Pues vean que esto tiene una peculiaridad. Todos tienen raíz de a, por lo tanto puedo sacar un factor común que es raíz de a. Aquí me quedaría entonces raíz de x sub 0 más raíz de y sub 0 más raíz de z sub 0. Y otra vez, raíz de x más raíz de y más raíz de z es raíz de a. Eso significa que yo podría escribir esto como raíz de a multiplicado por raíz de a. Y la raíz de a multiplicado por la raíz de a simplemente es a. Y así es como he mostrado que efectivamente los interceptos del plano tangente en cualquier punto de la superficie, raíz de x más raíz de y más raíz de z igual a raíz de a, siempre son a. Y así, pues hemos terminado nuestra sesión de hoy, una sesión bastante extensa con bastantes problemas bien peculiares, y nos miraremos entonces en una siguiente sesión. Cuídense mucho, que se encuentren muy bien.